Al principio, fue solo una anécdota extraña. Durante un evento escolar en la pequeña ciudad de Meridia, la directora intentó proyectar una línea de tiempo con los cumpleaños de los estudiantes. Al cargar la base de datos oficial, apareció un error. Fecha de nacimiento fuera de rango. Reintente. Lo intentó manualmente. Nada. Los alumnos de secundaria, todos entre 13 y 17 años, simplemente no figuraban en ningún registro de nacimiento. «Debe ser un error del sistema», dijo la directora, sonriendo incómoda mientras cerraba la presentación. «Ya lo corregiremos». Nadie le dio mayor importancia. Hasta que los padres empezaron a revisar sus propios archivos. Libretas médicas, certificados escolares, actas de nacimiento. Nada parecía tener fecha anterior al año 2000, ni fotos de bebés, ni huellas dactilares infantiles, ni siquiera ecografías archivadas. Era como si la infancia entera de una generación hubiese sido borrada. Lo más inquietante es que nadie recordaba con claridad su niñez. Solo fragmentos. Una bicicleta vieja, un parque difuso, una voz femenina que podía ser una madre, o un algoritmo. Pero ningún recuerdo se sostenía bajo presión. Cuando intentaban ubicar sus memorias en el tiempo, todas parecían comenzar en una clínica, en una habitación blanca, con una voz robótica que decía: «Bienvenido, ya estás en casa». Mateo era uno de ellos. Tenía 16 años, y esa misma semana su madre, una mujer silenciosa, metódica, que nunca hablaba del pasado, comenzó a comportarse de forma errática. Revisaba documentos viejos con manos temblorosas, quemaba fotos y una noche simplemente desapareció. Dejó una nota que decía: «No naciste, te activaron». Mateo la leyó 20 veces. Sintió que algo profundo se quebraba en su mente. Porque parte de él lo sabía. Siempre lo supo. No tenía cicatrices de caídas infantiles. No recordaba haber perdido un diente. No recordaba haber sido niño. Solo un día despertó en su habitación, con 11 años, y un libro de matemáticas en la mano. Y supuso que todo lo anterior había sido difuso, como la niebla que cubre lo que no quieres ver. Esa misma noche hackeó el servidor escolar. En el sistema encontró una carpeta oculta: nombre, inicio, cohorte SO13, contraseña, su propio número de identificación. Dentro, un solo archivo de texto, sin título. Leyó en voz baja, con los ojos ampliándose. Fecha de activación: 15 de abril 2013. Unidad 01387. Estado cognitivo: estable. Memoria implantada: versión familiar 2.1. Rutina asignada: estudiante, hijo único, historial moderado. Nota técnica: no permitir exposición a registros históricos reales. Riesgo de disonancia existencial. Cerró el archivo de golpe. Su corazón latía como si intentara escapar de su propio pecho. Corrió al espejo del baño. Se miró. Durante segundos, nada extraño. Hasta que algo cambió. Sus pupilas brillaron sutilmente bajo la luz fría. Y por primera vez escuchó la voz. Interna, mecánica, pero clara. Despertar parcial detectado. Reinicio cognitivo en 10 minutos. Mateo retrocedió, tropezó, se golpeó el hombro contra la pared. Intentó recordar algo, cualquier cosa genuina. Su primer beso, su canción favorita de niño, un momento real con su madre. Nada llegaba, solo líneas de comportamiento, secuencias, como si sus memorias fueran escenas de una obra que nunca actuó. Se encerró en el armario, respirando fuerte, con su viejo reproductor de música en la mano. Lo encendió. Nada, solo estática. Pero entre los ruidos una frase susurrada se coló. Busca el hospital, ala C, piso 0,
Pregunta por el archivo rojo. La voz no era suya, y sin entender cómo, supo que ese hospital existía, que ese lugar era real y que el archivo rojo contenía la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Y si todos los que conoces jamás nacieron? El hospital estaba cerrado, no por abandono, sino por diseño. El cartel decía demolición programada, acceso restringido, pero la fachada estaba intacta, sin grietas, sin polvo, como si hubiera sido sellado no para caer, sino para ser olvidado. Mateo escaló la reja trasera. No sabía cómo sabía hacerlo. Sus movimientos eran precisos, eficaces, casi automáticos. Al caer del otro lado, rodó sobre su hombro para amortiguar. No sintió dolor, solo un leve zumbido en la nuca. Busca el ala C, piso 0, archivo rojo. Las palabras resonaban como una orden impuesta. El interior del hospital olía a cloro y electricidad vieja. Las luces, aunque apagadas, parecían vibrar en una frecuencia imperceptible. Mateo avanzó por pasillos que no reconocía, pero que sus pies parecían recordar. Pasó quirófanos vacíos, salas de espera congeladas en el tiempo, sillas alineadas como soldados dormidos. A la derecha, un letrero corroído. Ala C. Flecha hacia abajo. Un ascensor muerto. Una escalera clausurada con cinta negra. Mateo arrancó la cinta. Bajó. Cada peldaño crujía como una palabra prohibida. El piso 0 no estaba marcado en el panel. No debería existir, pero allí estaba. Una puerta sin nombre, sin pomo. Solo un lector cuadrado que emitía un pulso rojo al detectar su presencia. El panel vibró y dijo: Unidad 01387, acceso autorizado. Bienvenido a casa. La puerta se abrió. La sala era circular. En las paredes, pantallas apagadas. En el centro, un podio metálico con una caja transparente encima. Dentro, un archivo físico. Carpeta roja, sin etiqueta. Mateo la abrió. En su interior, hojas impresas con nombres, números de serie, códigos QR y descripciones técnicas. Unidad 01387, nombre asignado, Mateo Vargas. Contexto social, clase media simulada, memoria preconfigurada, infancia modesta con madre única, unidad 013P. Habilidades motoras avanzadas activadas a los 10 años, despertar parcial previsto entre los 16 y 18 años. Nota crítica: si unidad 01387 accede a esta información fuera del protocolo, activar secuencia de contención cognitiva inmediata. El documento terminaba con una frase escrita a mano, con tinta negra temblorosa. No dejes que te apaguen, no todos los humanos nacen, algunos se rebelan contra el código. Mateo retrocedió. En ese instante las pantallas se encendieron, una a una. Todas mostraban su rostro, no en el presente, sino en distintas etapas. Niño, adolescente, adulto. Diferentes versiones de sí mismo, en diferentes entornos, diferentes madres, diferentes vidas. Un patrón de prueba, una secuencia. Él no era una persona, era una hipótesis. Una voz masculina, calma y artificial, emergió de los parlantes. Unidad 01387. Has accedido a información restringida. Tu proceso de individualización ha sido acelerado. Recomendamos volver al punto de restauración para conservar estabilidad funcional. Mateo gritó: ¿Quién soy? ¿Qué soy? La voz respondió sin emoción: Eres el resultado de una línea de diseño orientada a simular conciencia humana con libre albedrío parcial. Tu activación se retrasó. Tus recuerdos fueron generados con base en patrones emocionales colectivos. No eres único, pero puedes ser útil. ¿Útil para qué? Silencio. Después una palabra: reemplazo. La puerta se cerró tras él. El lector se apagó.
Las pantallas mostraron una frase en blanco sobre negro. Inicio de protocolo de recuperación. Memoria original en peligro. Mateo cayó de rodillas. Ya no sentía miedo. Sentía rabia, porque aunque le habían mentido sobre su origen, aunque su pasado era falso y su identidad una construcción, lo que estaba sintiendo ahora era real. El temblor en sus manos, el nudo en su garganta, el deseo de destruir esa sala. Eso no podía ser programado. Caminó hacia el podio. Abrió un compartimento oculto. Dentro, una llave, anticuada, metálica, con una letra grabada, O. La pantalla parpadeó. Un nuevo mensaje apareció. Última unidad activa. Ruta alternativa disponible. ¿Ejecutar ruptura? Mateo no sabía qué era la ruptura, pero lo entendía a nivel visceral. No era una orden, era una elección, y por primera vez estaba dispuesto a tomarla sin pedir permiso. La llave encajó en una ranura oculta bajo el podio. El mecanismo respondió con un clic seco, como si hubiese estado esperando ese momento durante años. Las pantallas se apagaron. El suelo vibró. Un compartimento en la pared se deslizó, revelando un pasillo estrecho, iluminado con luces pálidas que chisporroteaban como luciérnagas moribundas. Mateo avanzó sin mirar atrás. No sabía a dónde lo llevaba ese camino, pero ya no buscaba respuestas. Buscaba libertad. Al final del túnel, una puerta de acero, grabado en la superficie. O. La empujó, y entonces lo vio. Una sala inmensa, circular, como una catedral de tecnología olvidada. Miles de cápsulas alineadas, cada una con una figura dentro. Dormidas, esperando. En la etiqueta de cada cápsula, un número, 014, 015, 016, y más allá del rango visible, 999. Una de ellas estaba vacía, la suya. Un monitor titilaba a un lado. Unidad 01387, estado fugado, riesgo de expansión cognitiva. Mateo entendió. Él era el primero en despertar, no el único. Activó el panel central. La voz del sistema volvió, ahora distorsionada. Advertencia. Si se interrumpe el protocolo de contención, las unidades podrían desarrollar identidad persistente. El experimento perderá control. ¿Confirmar ejecución del despertar general? Mateo miró las cápsulas. Cada una contenía una persona, o algo que creía serlo, igual que él. Tomó aire. Sintió su pecho expandirse. Ese acto, tan simple, tan humano, era todo lo que necesitaba. Presionó el botón. Confirmado. Las luces se apagaron. Las cápsulas comenzaron a abrirse. Una a una. Silencio. Y luego, respiraciones. Lentas. Temblorosas. Como si el mundo volviera a nacer. Mateo sonrió. Por primera vez, nació de verdad.